Soy José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado y preparador de oposiciones en ATRI. Te voy a comentar las características de la oposición de inspector de Hacienda del Estado. Los cuerpos de agentes de la Hacienda Pública, técnicos de Hacienda e inspectores de Hacienda son cuerpos adscritos a la agencia tributaria. Por lo tanto, las convocatorias se realizan por este organismo. En el caso de inspectores de Hacienda, el cuerpo tiene nivel A1, se exige título de grado para poder realizar la oposición. Los inspectores de Hacienda somos directivos dentro de la agencia tributaria y ocupamos o bien los puestos de jefatura o bien los puestos de dirección de equipos de trabajo. En el caso de los equipos de inspección, por ejemplo, dentro del departamento de inspección, esos equipos están integrados por el inspector, que es el jefe de equipo, más uno o varios técnicos de Hacienda y algún agente tributario. Son los que realizan las comprobaciones tributarias de personas físicas y de sociedades. Vamos a examinar ya las características en cuanto a plazas y convocatorias de lo que es el cuerpo de inspectores de Hacienda. Pero en primer lugar vamos a ver la situación de la plantilla de la agencia tributaria. En el año 2009 éramos 29.000 funcionarios y como consecuencia de la crisis, que no entraba prácticamente nadie, pues se han perdido 4.000 efectivos. O sea que actualmente somos 25.000. Y en los próximos años se jubila una parte muy importante de la plantilla. Eso hace que las convocatorias de los tres cuerpos, agentes, técnicos y Hacienda de la agencia tributaria, reúnan las características que yo aconsejo que tienen que tener una oposición. En primer lugar, que las convocatorias sean anuales y en segundo lugar, que se convoquen muchas plazas. En el caso de agentes, de técnicos y de inspectores, se cumplen los dos requisitos. Si, por ejemplo, en los años 2022 y 2023 vemos que en inspectores se convocan más de 100 plazas, en técnicos entre 400 y 500 y en agentes entre 700 y 800. Pero si vemos el documento denominado Plan Estratégico de la Agencia 2024-27, establece que tiene que haber unas entradas previstas de más de 8.000 funcionarios. Quiere decir eso que en estos 4 años, viendo que el ritmo anterior han sido más o menos 1.300 plazas, pues se tiene que duplicar prácticamente el número de plazas a convocar. Si entramos ya en el análisis de las convocatorias de inspectores en cuanto a sus números, aquí está pues, lo que es el año, el número de plazas que se convocan y el número de instancias. Es una oposición en la que el ratio opositor-plaza es muy bajo y como son 5 ejercicios, no existe competencia con el resto de opositores. En inspectores de Hacienda, el que da el nivel y va aprobando cada uno de los ejercicios, llega al quinto y aprueba ese quinto ejercicio, tiene aprobada la oposición. En cuanto al contenido, son 5 ejercicios, el primero de ellos 59 temas, son 14 preguntas a desarrollar en 4 horas, preguntas teóricas, cortitas, y sobre temas de derecho civil, mercantil y de economía. El segundo ejercicio son supuestos de contabilidad financiera y matemáticas financieras, supuestos a desarrollar en 4 horas. El tercer ejercicio es un supuesto práctico, un dictamen profesional sobre todo el contenido de la oposición. Y hay una segunda parte de idioma que el opositor tiene que elegir entre inglés, francés o alemán y sí que hay que aprobarlo, sacar sobre 5 una nota mínima de 2,5 puntos. Al contrario que en la oposición de técnico de Hacienda, que no se exige nota mínima. El cuarto y quinto ejercicio son ejercicios orales. El primero 68 temas. Hay que poner 4 temas en 1 hora, con una duración cada tema de 15 minutos. Y el quinto 63 temas. A desarrollar 3 temas en 45 minutos. En total son 131 temas para estudiar en los ejercicios orales. Y estos 2 ejercicios son los que diferencian principalmente esta oposición de la de técnico de Hacienda, porque primer, segundo y tercer ejercicio son muy similares. Dentro de la medida del Gobierno para facilitar el estudio de las oposiciones, pues se integra, en el caso de inspectores de Hacienda, se ha aprobado la medida que figura en las convocatorias de que los opositores que aprueben cualquiera de los ejercicios en una convocatoria, se le guarda ese ejercicio aprobado para la convocatoria siguiente. Con lo cual, la oposición permite planificar su estudio en 2 fases. Una primera, por ejemplo, podría ser intentar aprobar primero, segundo y tercero, y
Si no se aprueba el cuarto y el quinto, pues tenemos un año y pico hasta la convocatoria siguiente para poder estudiarlo e intentar aprobarlo. En Atri las clases preparamos los 3 primeros ejercicios en grupo, 2 tardes a la semana, de 4 a 8 y cuarto. La preparación de los ejercicios orales, cuarto y quinto, se asigna un preparador y se toman los temas normalmente en otra tarde, y además de lo que es el temario y todo el material que entregan los profesores en clase de supuestos prácticos, resúmenes, diapositivas, etcétera, pues al alumno se le entrega también otros documentos que facilitan el estudio de la posición, como son técnicas de estudio, otros sobre cómo estudiar la posición, determinados modelos de planning para el estudio de la posición, para repasar los temas, etcétera. Nuestra preparación puede ser presencial o telepresencial, pero en el caso de telepresencial son clases en directo, no son clases grabadas que se puedan ver posteriormente. Ya por último, señalarte que en nuestra página web, atrioposicioneshacienda.es, dispone de más información sobre la oposición, así como otros documentos y otra información relativa a noticias y a determinados temas, como pueden ser consejos para el opositor para preparar la oposición o para elegir la academia.